una época lejana en el tiempo, más de lo que imaginamos. Por aquellos años poseíamos conocimientos inimaginables, hoy en día. Esto que he dicho nadie me lo puede rebatir o contradecir, por el simple hecho que entonces se construyeron edificios que hoy no es posible construir, y que sin saber cómo, y ni por qué ellos han sido capaces de mantener con incógnitas, o esa parcela a la que llaman misterios. Me refiero a las pirámides, y que pululan por todo el mundo sin excepción. Esos edificios son reflejo de otros hombres como nosotros, pero con grandes conocimientos que un día tal por algún cataclismo perdieron, en barro y agua como nos dicen muchos textos. Después de aquello solamente perduraron unos pocos que sin saber cómo, mantuvieron aquellos conocimientos o historias, que pudieran explicar a muchas generaciones venideras la realidad de algo que se tuvo pero que volvió a esconderse en extraños ritos, comportamientos, o sucesos. Solo algunos hombres pudieron aprender, pero de tal forma que no supieran nunca la realidad. Muchos libros fueron destruidos tarde o temprano de sus bibliotecas para que nada suscitara, o asustara la ignorancia de los hombres. El caso es que se religó hechos, realidades científicas. Conocimientos con seres o animales, árboles y plantas, comportamientos y colores. Hoy por hoy puede, o me temo que esos conocimientos están reflejados en paredes, cuadros, canciones, poemas, claustros, pórticos, libros sagrados. Evidentemente no se dicen directamente. No comunican de una forma clara y diáfana. ¿Por qué? No lo sé, tal vez para que nosotros seamos capaces de llegar a esos pulsos universales por nosotros mismos o tal vez porque así es más fácil controlarnos, y cuidar de nosotros. Pero tal vez fue porque aquellos conocimientos a través de elementos de disfraz propiciaron que unos pocos controlaran a los demás. El cristianismo, que es la última época a través de los cuales la historia sucedió a tales hechos, encubrieron esos ritos deformados, o despejados, o tal vez esos no fueran tales. Sin embargo, prefiero pensar que esta última época que nos contempla es un paréntesis, y prefiero pensar que aquellos que sabían más, y tenían esos conocimientos dejaron algunas pistas para llegar a la respuesta de nuestras preguntas. La Q es el Kerts, el árbol de la inmortalidad, aunque no entienda por qué. Es el manzano silvestre que en nada se parece al manzano cuyos frutos diariamente comemos en las bandejas de nuestras mesas. Las manzanas actuales son grandes y de un sabor dulce, pero aquellas eran diminutas, y con un sabor mucho más ácido. Son árboles que se cultivan en suelos calcáreos y cuya corteza se utiliza para curtir la piel. Hace ya muchos miles de años el alfabeto se unía con los árboles, y los días de la semana, también se utilizaban los meses, y sucesos que en esos árboles ocurrían. Por ello en el antiguo alfabeto irlandés la Q estaba íntimamente sujeta al viernes, que es Venus o Istar, y es el manzano silvestre, o aquí, llamado el maguillo, concretamente Malus silvestris. Es el árbol asociado a los interrogantes, por ello existen infinidad de preguntas que comienzan con la Q. Kert no es solamente uno de los 7 árboles nobles y sagrados del Soto, sino que además se le menciona en las tríadas de Irlanda, juntamente con Cul, el avellano, como uno de los 2 únicos árboles sagrados por la tala ilegal de los cuales se impone la pena de muerte. En la literatura y el folclore europeos el manzano es el símbolo de la consumación, como el huevo es el de la iniciación. Las flores del manzano silvestre son hermafroditas. La letra C. Col el avellano, de 5 de agosto al 1 de septiembre. Col el avellano comparte el mes con Kert el manzano. 2 CC equivalen a una Q porque sus cosechas, las del avellano y las del manzano, coinciden. Queda claro que el avellano es el árbol de la sabiduría, del descubrimiento y lo invisible. Porque la C es elucidación de secretos, pero para descubrir, primero hay que preguntar. La Q Kert el manzano silvestre, se escribía CC en el alfabeto del Voivel-Loto, lo que es lo mismo Q. La Q es utilizada en casi todos los idiomas para formular las preguntas qué, cómo y cuándo. En efecto, esto es lo que evoca precisamente la letra Kert, las interrogaciones, los enigmas, las búsquedas. ¿Dónde? Es la pregunta que siempre abrumará más a los poetas cargados con el tema poético único de la vida y la muerte. En inglés where se deriva, según el Oxford English Dictionary, de la raíz interrogativa wha. Casi todos los interrogativos de los idiomas indoeuropeos comienzan con Q, excepto donde la Q ha sido, como en el griego, transformada en P, o, como en el alemán, en W, y en el antiguo escocés, where, se escribía, quair. Q, es, en efecto, la letra de la pregunta perpetua. El latín tiene una excelente serie de Q, que significan ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuánto? El manzano y el avellano están interrelacionados por coincidir en el tiempo que florecen y dan fruto. Los hiperbóreos inmortales, los que vivían más allá de la fuente del viento del norte Bourias, ubicados en el Palus Meotide, hacia el Cáucaso, donde Atlas, el señor de los As, llamado Kaf por los árabes, sujetaba el cielo enfrente de los jardines donde se guardaban las manzanas de las Hespérides, eran inmortales porque la manzana está relacionada con la inmortalidad.
Las letras Q y Z son llamadas en el Ogam, Kert y Strife. Strife es el endrino, y Kert el manzano silvestre, ambos árboles mitológicamente importantes. Como los oyaves irlandeses escribían a veces TC en lugar de Q, como en el alfabeto de O'Flaherty, podemos sacar la conclusión de que también la Z se escribía SS, como en latín durante la mayor parte de la República. Se observará que desde la séptima hasta la 11ª, las letras de este alfabeto colocadas en el mismo orden que las del Voivod son HDTCQ. Estas letras, como ha señalado Sir John Rhys, forman las iniciales de los números goidélicos antiguos, desde el 1 hasta el 5, Aoina, Aduou, Attri, Acecetuor, Alcuenque, que corresponden muy aproximadamente a los números latinos y Unam, Duou, 3, Quattuor, Quinque. Según este último razonamiento, la Q significaría de la misma forma 5, aludiendo al número 5. Ahora hace falta saber cuál es el significado del manzano. Graves nos dice que el significado de la letra Kert, esto es del manzano, es la consumación, el castigo a muerte, la inmortalidad. Nos aclara que el árbol del bien y del mal de la tradición bíblica se interpretó como un manzano cuando llegó al noroeste de Europa, a pesar de que el texto original habla de una higuera. En el poema medieval galés Cat Godeu de Guyon se dice que el manzano es el árbol más noble de todos, porque se asocia a la inmortalidad. Pero entendemos esta inmortalidad como el viejo rey sagrado que embarca hacia la isla de los manzanos, y deja un héroe oracular, inmortal para siglos, que los hombres rememorarán a lo largo de la historia. Existe evidentemente una contradicción, o solo el rey sagrado realiza preguntas, y las busca. Si es cierto que hacer preguntas, y buscar te llevará a descubrir el santo grial, o cáliz de la inmortalidad. También el rey Arturo se refugia en Avalán, la secreta isla de los manzanos. En los misterios dionisíacos el ircociervo, el macho cabrío ciervo, era el símbolo de la resurrección, de la esperanza del hombre en la inmortalidad, y parece que cuando los druidas hiperbóreos iban a Tesalia, reconocieron al macho cabrío ciervo, asociado con manzanas, como su propio inmortal ciervo, o cierva blanca, también asociada con manzanas. Pues, como se ha dicho, el manzano es el refugio de la cierva blanca. Ya hemos visto que el unicornio se identifica con el ciervo o la cierva, como vemos en el escudo de la casa de Windsor. Esto se pone de manifiesto en el caso del rey Ricardo II, cuyo emblema era un ciervo blanco, tal como muestra uno de los paneles exteriores del díptico de Wilton. Nótese cómo este ciervo aparece encadenado, y con una corona en el cuello, de la misma manera que el unicornio del escudo de armas de la casa de Windsor. En el panel contiguo vemos también el león, otra vez emparejado con la cierva.